Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro Dios, que nos ama con amor eterno. Amén. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecidos prosperamos en victoria. Aleluya. Hoy hablaremos un pasaje maravilloso en el Evangelio de Juan. Ustedes saben que Jesús vino para darnos una segunda oportunidad. Y en realidad a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y por eso debemos recordar que San Lucas dice que Jesús comenzó su ministerio con los gentiles. En el capítulo 4, versos 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ustedes, como buenos lectores de la Biblia, saben que el Señor se fue con muy buenas intenciones a Nazaret para ministrar en el pueblo donde Él creció, pero no fue bien recibido en su propia tierra. Y regresó al norte, a tierra de los gentiles, a Galilea, donde declaró que nadie es profeta en su propia tierra. Y estando allí en Caná de Galilea ocurrió algo muy impresionante. Y la palabra nos dice en Juan 4, 46 al 54, abra su Biblia, Juan 4, 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra siempre es viva, eficaz. Tu palabra, bendito Dios, nos enseña con la vida de las personas. Y gracias, Padre bendito, por tener estos relatos en tu palabra para que nosotros podamos entender muchas cosas por medio de ella. Y entendemos, bendito Dios, que tú eres grande, eres maravilloso, Dios fuerte. Tú eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sabemos que tú caminas con tu pueblo, papito Dios, porque eres un Dios maravilloso. Y sabemos que tú harás cosas grandes en medio de tu pueblo, Padre bendito. Te damos gracias y damos el honor y la gloria a ti. Pedimos bendición sobre cada familia que está aquí, poderoso Dios, que tú les bendigas, Papito Santo, que tú cumplas los sueños de su vida, que tú cumplas los propósitos para los cuales tú llamaste a cada uno de nosotros, y que tú, bendito Dios, seas bendiciendo, Padre Santo, a cada miembro de las familias, Padre bendito. Honramos y glorificamos tu nombre y te damos el honor y la gloria y te exaltamos en esta mañana y te agradecemos por tu palabra, pidiendo bendición sobre ella en el nombre santo, bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dice la palabra que Jesús estaba en Caná de Galilea. Usted sabe que ahí ocurrió algo hermoso. El primer milagro de Jesús, cuando estuvo presente en las bodas de Caná y prácticamente salvó la fiesta, nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice también el relato que a 32 kilómetros de distancia estaba la ciudad de Capernaum, y ahí vivía un oficial del rey Herodes Antipas, o del tetrarca.
Este hombre, al escuchar que Jesús había venido a Caná de Galilea, hizo un largo viaje para buscarlo, porque la persona a quien más amaba, su hijo, dice, estaba enfermo, a punto de morir, porque estaba grave, estaba agonizante. Y él, al encontrarse con el maestro, con el Hijo de Dios, quería convencerlo para que vaya para Capernaum y que sane a su hijo, pero podemos ver que el Señor no fue con él, pero le dio algo poderoso para la sanidad de su hijo, le dio su palabra. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el texto nos dice que este hombre creyó la palabra del Señor y se fue de regreso a Capernaum, recorriendo el camino de un día y sin saber nada de la salud de su hijo, confiando en la palabra del Señor. Cuando llegó a su casa, lo recibieron con una buena noticia de que el hijo de este padre angustiado estaba vivo, sano, como lo había dicho el Señor, cumpliéndose la palabra del Señor tal como él se lo había dicho. Por eso aquí, ¿qué podemos aprender en este relato muy interesante que nosotros hemos leído en esta mañana? Primero, los milagros del Señor están disponibles para todos, pero ¿sabe qué? Pero se hacen realidad en aquellos que buscan al Señor con fe y humildad. Dice en los versos 46 y 47 de nuestra lectura: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vino a él y le rogó, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Usted sabe que este hombre, que era un oficial del rey, tenía acceso al rey. Y seguramente este hombre tenía dinero, tenía influencia en la sociedad para conseguir a los mejores médicos para que puedan atender a su hijo. Pero, ¿qué hizo él? Él puso toda su confianza en Jesús. Por eso dice la palabra que cuando él oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, no se quedó tranquilo. Él no se preguntaba qué voy a hacer, sino que actuó de inmediato. Hay mucha gente en todas partes del mundo que no ha oído del Señor y que viven en sus costumbres, en sus creencias, o han escuchado de Él, pero no les ha interesado. O hay muchos que, sabiendo del Señor, no le buscan. Estando en una emergencia, no le buscan. Pero este hombre, el oficial del rey, tuvo interés porque seguramente sabía de la fama de Jesús. Imagínense que los milagros del Señor cruzaban fronteras y la fama de Él llegaba a todas partes. Por eso se juntaban multitudes. Entonces, este hombre, sabiendo la fama de Jesús, cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, tuvo fe y confianza, y dice la palabra: vino a Él. Miren estas dos palabritas: vino a Él. Vino a buscar al maestro, vino a buscar al que podía ayudarle, vino a buscar a aquel de quien había oído mucho. No mandó a llamarle, no mandó a que le den llamando, no pidió que le den orando. Imagínense, tuvo confianza de salir de la ciudad de origen de él, de Capernaum, e ir a buscar al Señor a Caná de Galilea. Él sabía que si alguien podía sanar a su hijo que estaba a punto de morir, era Jesús. Por eso, cuando vino a él, le rogó, dice la palabra, dos palabritas: le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y el verso 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, quieres ver para creer. Y eso es lo que hace mucha gente.
Bueno, ponerle a prueba al Señor para ver si es que en realidad obra o no obra. Eso no se llama tener fe. Eso no se llama tener confianza en el Señor. Y le vuelve a repetir este hombre en el verso 49, le dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora en pleno siglo XXI, hermanos y hermanas, muchas personas creyentes y no creyentes, cuando están enfrentando situaciones de crisis, de angustia, en el momento de la preocupación y de la ofuscación, se olvidan del Señor. Buscan otras alternativas, van a buscar soluciones terrenales, ponen su confianza en los hombres, ponen su confianza en lo que le dijo el amigo, la amiga, ponen su confianza en los médicos, en los curanderos o en la receta de la vecina, pero no le buscan al Señor. Eso hacen. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado, nos hace un acuerdo a cada uno de nosotros. Abra su Biblia en el libro de Amós. En el capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amós nos hace acuerdo que hay que buscar al que hizo la tierra y su plenitud, al mundo y a todos los que en él habitan. Nos dice que busquemos al creador del universo, del cielo, de los cielos, de lo que vemos y de lo que no podemos ver. Y nos dice que no pongamos nuestra esperanza en los hombres, sino en Dios, en el creador, el creador de todas las maravillas que nosotros conocemos. Por eso este oficial del rey nos enseña algo importante. Él, siendo un hombre poderoso con autoridad para ordenar y disponer lo que él quiera, vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Y él demostró esa actitud tan importante y valiosa que debe haber en todos los seres humanos, esa actitud que mueve la mano del Señor para actuar de inmediato. Él tuvo fe y humildad. ¿Cuántos tienen fe y humildad? Amén. ¿Qué es la fe? Se siente confianza, seguridad. Aleluya, siempre repetimos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Pero, en verdad, repítanos, hermano Guito. Para mí, me parece que eso es tener confianza, seguridad en que Cristo murió para salvarnos. Yo tengo un caso patético, pastor, que le digo: gracias a Dios, Dios me ha dado la enfermedad, pero me dio la medicina. Y gloria a Dios, bendito Dios, estoy triunfando. Aleluya. Mira, gloria a Dios, gloria al Señor. La fe es estar convencido de que nuestro Dios va a obrar, porque la fe es la convicción de todas las experiencias pasadas y donde el Señor obró con toda seguridad. Por eso estamos convencidos de que si yo creo en este Dios maravilloso, Él va a obrar de una forma sobrenatural en lo que yo le estoy clamando. Y no necesito ver para creer, porque si no, no se llamaría fe. Amén. Dios es maravilloso, hermanos y hermanas, y Dios nos dará nuevas sorpresas y hará cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso dice Juan 4:47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Este hombre no vino a decirle: hey Jesús, acompaña a estos soldados y anda a mi casa que cures a mi hijo. Él no se fue así. Él no se fue a mandar. El Señor no vino a imponer su autoridad. Este hombre vino delante del Señor y le rogó, se humilló pidiendo que fuera a sanar
a su hijo. Yo me imagino que él no le importó la cantidad de gente, llegó, se arrodilló y le clamó al Señor. Y con ese corazón lleno de fe, le ruega. Es que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos, pero Él quiere que haya el clamor de nuestra boca. Hace falta abrir la boca y exponer lo que nos pasa, rogarle y tener un corazón lleno de fe y confianza en que el Señor va a obrar poderosamente en nuestra salud, en nuestro problema, en nuestra necesidad. Por eso cuando clamamos, la mano del Señor se mueve. Amén. Eso tenemos que tener nosotros siempre, la seguridad. Además, en segundo lugar, para todos los momentos difíciles el Señor nos ha dado su palabra. Y tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el testimonio, ese testimonio vivo del poder de Dios que ha obrado por los siglos de los siglos y que seguirá obrando cuando aún ya no estemos nosotros en este mundo. Por eso aquí está el testimonio de aquellos hombres y mujeres que confiaron en Dios hace mucho tiempo y Dios obró poderosamente. O sea, imagínense, confiaron en el Señor, dejaron todo lo que tenían y Dios honró esa fe. Perdón, porque Dios es maravilloso. Es maravilloso, es todopoderoso. Y dice en Juan 4, 49 al 52, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. En el 50 Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Miremos hasta ahí. Ándate, le dijo el Señor. Tu hijo está vivo. Este hombre, en su angustia al ver que su hijo estaba muriendo, estaba desesperado. Rogó al maestro: desciende antes de que mi hijo muera. En su pensamiento él tal vez creyó que Jesús iba a ir emprendiendo ese camino tan largo y para ir a tocarle a su hijo y hacer el milagro. Pero el Señor solamente le dio esa palabra poderosa. Y el Señor nos da una palabra. A veces no escuchamos la palabra del Señor. Y ahora estamos clamando: Señor, yo quiero que me confirmes, que me quiero poner un negocio, Señor. Y el Señor le dice: haz lo que tú has puesto en tu corazón. Y les llega por medio de un mensaje, por medio de una oración, o como sea, les llega la palabra de confirmación. Dice: Señor, quiero casarme, ¿lo haré o no lo haré? Y el Señor le dice: lo que has pensado en tu corazón, hazlo. Pero ¿sabe qué? Siguen todavía dudando y siguen esperando la palabra de confirmación. Y el Señor muchas veces confirma su palabra con cualquier siervo de Dios y no le hacemos caso. No le hacemos caso al Señor. Pero el Señor da su palabra. ¿Para qué nos da su palabra? Esa palabra del Señor nos da porque es una palabra que transforma vidas. Es una palabra que cambia. Es una palabra que cambia realidades. Es una palabra que nos levanta. Cuando estamos caídos, la palabra del Señor nos levanta, nos anima para que sigamos luchando. Estamos en un mundo donde todo está hecho pedazos, donde estamos viviendo en guerras, en rumores de guerras y no sabemos qué pasará mañana, donde tienen listo el dedo para mandar las bombas nucleares, para dispararlas contra el mundo y destruir todo lo que existe. Pero tenemos fe y confianza en Dios, que aunque pase lo que pase, vamos a seguir luchando en este mundo y tenemos que seguir adelante. Amén. Porque el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Y tenemos que pedirle que nos permita tener vida y que tengamos el pan para ponernos en nuestra boca y para seguir adelante. ¿Cuánta gente ha tenido confianza en el Señor y no ha salido defraudada? ¿Se acuerdan? En la lectura antifonal está el relato del centurión romano, de Mateo 8, del 5 al 8. Voy a leer. Dice: entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínense la fe de este hombre pagano. Quedó grabada en la Biblia para la posteridad, hermanos, porque un hombre que no era judío, un hombre pagano, llega y le dice al Señor: ven, porque mi criado está enfermo, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: vamos a tu casa, yo le sano. ¿Qué dijo él? Señor, no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Imagínense la fe de este hombre. Di tu palabra, le dice, y mi criado va a sanarse. Cuando hay fe en la palabra del Señor, es suficiente para que obre el Señor maravillas. En el caso de nuestra lectura, el oficial del rey oyó la palabra del Señor, pero lo más importante no es solo oír. Oímos muchas cosas. El asunto es creer en esa palabra, creer en la palabra del Señor y tener fe. Por eso dice, este hombre enseguida se dio prisa para regresar a Capernaum, para ir a su casa. Caminó esos 32 kilómetros sin saber nada de su hijo, porque no había teléfono celular, no había nada para poder comunicarse, y él tenía que ir para ver con sus propios ojos qué pasó, y confiaba él solamente en la palabra que el Señor le dijo. Pero cuando se acercaba a la casa, dice la palabra de Dios en el verso 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Cómo se sentiría ese hombre? Feliz, hermanos, emocionado. Si dejó un hijo agonizante que estaba a punto de morir, y ahora le dicen: tu hijo está sano y bueno, está saltando como un cabrito. Escuchando eso, él pudo confirmar, hermanos y hermanas, que la palabra del Señor había obrado maravillas. Y él pudo ver que las palabras de Dios son fieles y verdaderas, porque Dios nunca nos falla, hermanos. Él es, como ponen en los carros, el amigo que nunca falla. Un rótulo grandote, pero no creen en el Señor. Juan 4, 52, 53. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esto nos demuestra a nosotros que cuando recibimos con fe la palabra del Señor y nos acercamos a él creyendo, el Señor va a obrar de forma maravillosa. La palabra del Señor es poderosa, hermanos. Por eso recuerde siempre que la palabra de Dios es fortaleza para nuestra vida. Cuando estamos nosotros decaídos, con angustia, sin saber qué hacer, el Salmo 119, 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Miren ese pedido del salmista: susténtame, levántame, anímame, renuévame de acuerdo a tu palabra. Además, la palabra de Dios nos da vida en momentos de abatimiento y desesperanza. ¿Cuántos no han estado desesperanzados, abatidos en este tiempo? Pero ¿sabe qué? El Señor en su palabra dice en el Salmo 119, 25: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Porque la palabra nos da vida. Es como inyectarnos esa inyección de poder, de vitaminas para nuestro cuerpo. Es como recargar nuestra batería espiritual para que sigamos adelante. Además, la palabra de Dios es gozo y alegría en los momentos de amargura.
A veces estamos amargados, preocupados, sin saber qué hacer. Pero dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis hermanos y hermanas, la sanidad de este hijo del oficial del rey no solo nos demuestra el poder de Jesús para sanar. Es que recuerde que Jesús no era un simple curandero que andaba de aquí para allá curando a la gente, curando a los enfermos. Lo que le importaba a Jesús es la persona, porque cuando le sanaba, le restauraba totalmente para la sociedad. Ya dejaban de ser gente que nadie le tomaba en cuenta para ser gente que podía involucrarse en la sociedad. Él permitía que muchos de ellos puedan confiar y creer de nuevo en Dios, porque cuando estaban enfermos y desesperados, a veces abandonaban a Dios porque pensaban que Dios era el culpable de todo lo que les pasaba. Por eso, hermanos amados, este milagro era más que un favor que el Señor le hizo al oficial del rey, que no sabemos su nombre, pero es un testimonio para todo el mundo, un testimonio de fe y de confianza en Dios, que los cristianos debemos pensar. Si este hombre pagano buscó a Dios en un momento emergente, tenemos que buscar al Señor en el momento de nuestra necesidad. Tenemos que clamarle, porque el poder de Dios es ilimitado. Por eso el Evangelio de Juan está dedicado a los gentiles, a los que no eran judíos, y está dedicado a toda la humanidad para que creamos en el Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay perdón, esperanza, vida eterna. Y lo más maravilloso de este relato, que imagínense, este hombre escuchó del Señor, fue a su presencia, rogó, creyó en el Señor que iba a obrar poderosamente. Además, ¿qué dice? Al final dice, cuando le dijeron, tu hijo vive, él creyó con toda su casa. Es necesario que cada uno de nosotros busquemos la presencia del Señor, que compartamos las maravillas de nuestro Señor a la familia, que conozcan de este sumo sacerdote maravilloso que tenemos nosotros y que siempre intercede por todos los que en Él creen. En Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él sigue obrando poderosamente como aquel día cuando le dijo al hombre, tu hijo vive. Y Él mismo nos dice a nosotros que podemos ser sanados, podemos ser restaurados por el poder de su palabra. Amén. Usted tiene que poner en práctica su fe y clamar con su boca, y el Señor obrará poderosamente. Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Y el Señor obrará, pero ponga a prueba su fe. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén.